Hola, en este video vamos a trabajar un par de ejemplos para mostrar cómo se pueden resolver los problemas en donde se aplican las ecuaciones de primer grado con una incógnita. Así que vamos a resolver un par de ejercicios. Este es muy sencillo. Dice, calcula, encuentre tres números enteros consecutivos cuya suma sea 51. Tres números enteros consecutivos significan tres números enteros que están seguidos uno del otro, que son seguidos. Y entonces necesitamos encontrar tres números que son consecutivos, que van uno después del otro y que suman 51 entre los tres. Así que eso es lo que vamos a resolver. En estos problemas pueden darse los casos en los que se nos pida encontrar uno o más valores. En este caso, lo primero para tomar conciencia es que son tres números los que tenemos que encontrar. Esto es importante decirlo y también identificarlo al principio de cada problema porque es clave que tengamos claro qué es lo que tenemos que encontrar, qué es lo que se nos pide calcular por medio del problema que está planteado. En este caso, insisto, tenemos que encontrar tres números que son enteros y consecutivos. Luego, pues la condición de que sumados entre ellos den 51, así que no pueden ser tres números cualquiera, pero son tres números. Eso es importante identificar qué me piden encontrar. Tres números. En este caso, llamaremos al primero, pues primer número, hay un segundo número y hay un tercer número. Una parte importante también de la solución de problemas, ya metiéndonos en lo que tenemos que hacer, es poder identificar, poder escribir, definir algebraicamente esos datos que nos piden encontrar. Cuando nos piden encontrar solo un dato, imaginemos un problema en que diga encuentre la edad de la mamá, por decir algo. Entonces, si solo eso es lo que me piden encontrar, esos problemas son un poco más sencillos de plantear porque ese dato único que me pidieran encontrar, estamos pensando en un problema diferente, ese dato único que me pidieran encontrar, yo lo representaría, por motivo de que desconozco su valor, lo representaría con una incógnita, con una variable, con una letra X, cuando solo es un dato el que me piden encontrar. En este caso, regresando a este, como son tres los datos que me piden encontrar, entonces a alguno de estos tres yo lo tengo que definir, lo tengo que identificar asignándole la variable X. En este caso, vamos a trabajar diciendo que el primer número va a ser X. Se puede asignar la X a cualquiera de estos tres que están allí, pero vamos a trabajar diciendo que el primer número, el más pequeño de los tres, que son seguidos, el más pequeño se va a representar con X. Entonces, si el primer número de esos tres que son consecutivos yo lo estoy representando con X, ahora viene la parte en donde quien resuelve el problema tiene que pensar cómo definir entonces los otros. ¿Cómo defino el segundo número? ¿Cómo lo identifico? Algunos piensan, bueno, si el primero fue X, al segundo pongámosle Y. No se puede porque entonces ya tenemos dos incógnitas. Es decir, matemáticamente podría ser, pero para el tema en el que estamos de ecuaciones de primer grado con una incógnita, entonces no nos conviene utilizar ninguna otra letra, sino la que ya empezamos a utilizar, que es X. Así que solamente guiándome en el hecho de que esta X representa el número más pequeño, entonces yo ahora necesito saber cómo escribo el segundo número utilizando esta información. Bueno, cualquiera de nosotros podría decir que si un número cualquiera es X, el siguiente número entero consecutivo debería de ser X más 1, puesto que al primer número yo le tendría que sumar 1 para encontrar el siguiente. Por dar un ejemplo, si el primer número fuera 65, digamos que el primer número X, pensando en que fuera 65, entonces el siguiente número entero consecutivo sería 66. Entonces, ¿qué le hago al 65 para poder encontrar el siguiente número entero consecutivo, que es 66? Bueno, pues a 65 le sumo 1 para llegar al siguiente número entero consecutivo. Por eso es que este segundo número se puede identificar como X más 1, así se puede definir. ¿Y cómo defino al siguiente, al tercer número entero consecutivo? Bueno, le tendría que sumar uno más, X más 1, o lo que sería lo mismo, X más 2. Así que esto es lo primero que necesitamos hacer para poder
ir dándole solución al problema. Si es más de un número, como en este caso que son 3, más de un dato el que me piden encontrar, entonces yo necesito definir algebraicamente cada uno de ellos. Si el primero fue x, hablando de números consecutivos, el siguiente va a ser x más 1 y el siguiente sería x más 2. Luego utilizamos la idea que nos da el problema, que dice que la suma de esos tres números enteros consecutivos será 51. Calcula tres números enteros consecutivos cuya suma, la suma de esos tres números, sea 51. Así que entendemos que la suma de estos tres valores, de estos tres números, tiene que ser igual a 51. Eso es lo que nos dice el problema. Y entonces, para poder formar la ecuación que nos permitirá darle solución a esto, escribimos eso. Decimos que al primer número, que es x, yo le tengo que sumar el segundo número, que es x más 1. Y que a eso todavía le tengo que sumar el tercer número, que es x más 2. Y que si yo sumo esos tres números, el resultado va a ser igual a 51. Llegar a este punto es tener medio problema resuelto. Cuando se ha logrado plantear la ecuación correctamente, el resto que viene ya es un poco de saber resolver sistemáticamente la ecuación, haciendo los procedimientos matemáticos que corresponden, pero la clave otra vez es poder armar correctamente la ecuación que tenemos que resolver, y en este caso es esta que se ve aquí. X más x más 1 más x más 2 es igual a 51. Entonces, una vez planteada la ecuación que nos permitirá resolver, ya solo tenemos que hacer los pasos, decía, matemáticamente que corresponden. El primero de los pasos es que necesitamos separar los términos, diciendo de alguna manera. De repente se lo han dicho, y si no, pues separar los términos significa algo como que de un lado del signo igual necesitamos escribir todos los términos que tienen x, que en este caso eran 3. Aquí este otro y este otro. Son términos que incluyen la x, que son estas 3x que están acá. Y del otro lado del igual necesitamos escribir los que no tienen x. ¿Cuáles son los que no tienen x? Bueno, el primero es el que ya estaba ahí, que es 51. Este 1 también no dice 1x, no tiene x, entonces debe ir de este lado también. Y este 2 también no tiene x, no dice 2x, no tiene x, por lo tanto debe ir de este lado también. Recordando que cuando un término está en un miembro de la ecuación, es decir, del lado izquierdo, y lo vamos ahora a escribir del lado derecho, lo mismo sería si estuviera del lado derecho y lo pasáramos para el lado izquierdo, entonces lo que necesitamos es cambiarle el signo. Este 1 estaba positivo, el 2 igualmente estaba positivo, porque estaban del lado izquierdo del igual, estaban positivos, es decir, y ahora al pasarlos para el otro lado, entonces cambian de signo y se convierten en menos 1 y menos 2. El siguiente paso, como ya se lee ahí, es que necesitamos reducir los términos semejantes. X más x más x, que es lo que tenemos del lado izquierdo del igual, son 3x, esa es la reducción. Y del otro lado del igual, 51 menos 1 menos 2, 48. Ahora necesitamos despejar la incógnita, que es x, y eso lo logramos tomando el 3, que la está multiplicando, y pasando al otro lado. En este caso, como el 3 está multiplicando a la incógnita x, cuando pasa para otro lado pasa a dividir. Entonces nos queda la x ya solita ella, eso es despejar la incógnita, y del otro lado del igual el 48 dividido dentro de 3. Y finalmente ya solo nos tocaría dividir, y entonces nos queda que x es igual a 16. Y ya hemos casi resuelto el problema. Digo casi porque, aunque ya sabemos cuál es el valor de x, no es eso lo que me están preguntando. El problema no dice encuentre el valor de x. El problema nos pide calcular o encontrar tres números enteros consecutivos cuya suma sea 51. ¿Qué habíamos dicho al principio que iba a ser x? Al principio dijimos que x iba a ser el primer número. Entonces ahora ya sabemos que el primer número, que era x, tiene valor de 16. Y entonces, ¿cuál es el segundo número? Como sabemos que el segundo número es x más 1, entonces el segundo número sería x, que es 16 más 1, que nos darían 17. ¿Cuál sería el tercer número? Como el tercer número es x más 2, ya sabemos que es x es 16, entonces sería x más 2, 16 más 2, y entonces significa que el tercer número son 18.
Podemos comprobar, y es recomendable comprobar, si estos números cumplen con las condiciones que nos da el problema. Si son 3 números enteros consecutivos, solo nos faltaría comprobar que la suma de ellos 3 sea 51. Y en efecto, pues al sumar 16 más 17 más 18, el resultado de estos 3 números que son enteros y que son consecutivos es 51. Por lo tanto, esta es la solución para este problema. En otro problema, dice, cada vez que un jugador gana una partida, recibe 7 quetzales, y cada vez que pierde una partida, paga 3 quetzales. Y luego dice que al cabo de 15 partidas ha ganado, al final de cuentas, 55 quetzales. Pregunta cuántas partidas ha ganado y cuántas ha perdido. Entonces aquí me piden encontrar dos cosas: las partidas que ha ganado, la cantidad de partidas que ha ganado, y la cantidad de partidas que ha perdido. Dos cosas piden encontrar. Eso le vuelvo a decir, es lo primero. Identifique y escriba qué es lo que le piden encontrar. En este caso, cuántas partidas ha ganado, cuántas partidas ganadas tuvo y cuántas partidas perdidas tuvo también. Esas son las dos cosas que me piden. A cualquiera de estos dos le podemos asignar la variable x, a cualquiera de los dos. En este caso vamos a asignarle a la cantidad de partidas ganadas, vamos a decir que es una cantidad x. Recuérdese que son 15 partidas en total las que ha jugado. Ha jugado 15 partidas. Entonces las ganadas son x. Ahora, ¿cómo identifico? ¿Cómo defino las partidas perdidas? Lo tiene usted que pensar un segundo. Imagínese esto: si son 15 partidas en total y las partidas ganadas son una X cantidad, ¿qué podría yo hacer para escribir cuántas partidas se han perdido entonces? ¿Le sirve imaginarse un valor otra vez? Imagínese que las partidas ganadas hubieran sido 6. Aquí tenemos X, claro, así lo vamos a trabajar. Pero pensando para que usted tenga la ilustración del siguiente paso. Imagínese que las partidas ganadas hubieran sido 6. ¿Cómo calculo cuántas partidas perdió? Si fueron 15 partidas en total las que jugó esta persona. Bueno, usted ya estará pensando y diciendo que si fueron 15 partidas en total y 6 de ellas fueron ganadas, entonces eso significa que el resto fueron perdidas. ¿Cuánto sería el resto si 6 hubieran sido ganadas? ¿Qué hago para encontrarlas? Pues a la totalidad de las partidas, que son 15, le resto, le quito las partidas que ganó para ver cuántas perdió, y entonces eso es lo que hacemos aquí algebraicamente también. Si son 15 partidas en total, entonces a 15 le resto x para que me dé cuántas partidas perdió. Y de esta manera entonces se definió las partidas ganadas, que van a ser x a partir de ahora, y las partidas perdidas, que son las 15 que fueron en total, menos las ganadas, o sea 15 menos x. Esas son las partidas ganadas. Ahora, hablando del dinero, hablando de cómo le fue con el dinero, ¿cuánto dinero ganó en total? Como el problema dice que recibió 7 quetzales por cada partida que ganó, entonces, si ahora yo digo que las partidas ganadas fueron X, para saber cuánto dinero ganó, multiplico los 7 quetzales que recibió por cada partida ganada por la cantidad de partidas que ganó, que son X. Es decir, multiplico 7 por X. Eso se escribe simplemente 7X. Ganó 7 quetzales por cada partida ganada y ganó X cantidad de partidas, entonces multiplico 7 por las cantidades partidas de ganadas, y entonces son 7x. ¿Qué pasó con el dinero perdido? Como tenía que pagar 3 quetzales por cada partida que perdió, y la cantidad de partidas perdidas es 15 menos x, pues hago lo mismo. Multiplico 3, que es el dinero que tenía que pagar, por la cantidad de partidas que perdió, que en este caso son 15 menos x. Habrá que hacer esta multiplicación. La manera de hacer esta multiplicación de 3 por el paréntesis es que primero se multiplica 3 por 15, que nos da 45. Luego, multiplicando este 3 que es positivo con esta x que es negativa, que también hay que multiplicarla, con la ley de signos, más multiplicado por menos es menos, y 3 por x es 3x. Así que la multiplicación de 3 por 15x es 45 menos 3x. Entonces ahora sabemos cuánto dinero ganó en total
y sabemos también cuánto dinero perdió en total, el dinero ganado y el dinero perdido. ¿Cómo puedo formar la ecuación aquí? Pues al dinero que ganó en total, que ganó en total 7x, le resto el dinero que perdió, que son 45 menos 3x, y después de hacer ese ajuste de cuánto dinero había recibido con las partidas ganadas, menos cuánto dinero pagó con las partidas perdidas, al final de cuentas nos dice el problema que el resultado de eso es 55, es decir, eso es lo que terminó ganando. Y entonces ahora esta es la ecuación con la que se tiene que trabajar. Lo primero para trabajar aquí es, digamos, sacar estos términos que están en el paréntesis, y la manera de hacerlo es multiplicar este signo negativo, recordando que es como si aquí hubiera un 1, menos 1, multiplicando a 45 menos 3x. Entonces, de la misma manera en que multiplicamos el 3, entonces suponiendo el 1 que va acá, multiplicamos menos 1 por 45, menos multiplicado por más es menos 45, y ahora el menos 1 multiplicado por menos 3x, menos multiplicado por menos es más, y 1 por 3x, 3x. Eso es lo que queda. Digamos que hacer lo mismo con el signo cambiado. El 45 que estaba negativo, estaba positivo, perdón, ahora es negativo, y el 3x que era negativo ahora sale positivo por motivo del menos que estaba precediendo el paréntesis. Del otro lado tenemos al 55 con el cual no podemos hacer nada. Ahora nos tocaría organizar los términos. Los que tienen x los voy a dejar de este lado, que sería 7x y 3x, se quedan de este lado. Y del otro lado del igual, los que no tienen x, en este caso el 55 va a quedar allí, y el 45, recuerde que el 45, como estaba del lado izquierdo del igual negativo, a la hora de que yo lo escribo de este otro lado le voy a cambiar y va a ser positivo. Y entonces queda 55 y más 45. Reducimos términos semejantes. En el lado izquierdo 7x más 3x son 10x, y del otro lado del igual 55 más 45 son 100. Ahora, como le mostré en el ejemplo anterior, el 10 que está multiplicando la incógnita debe pasar a dividir al otro lado. Queda la incógnita x sola, y del otro lado 100 que ya estaba ahí dividido dentro de 10. Voy a seguir aquí a la par. Entonces, haciendo la división nos queda que x es igual a 100 dividido 10, 10. Y casi hemos resuelto el problema. X entonces es igual a 10. ¿Qué habíamos dicho al principio que iba a ser la x? Al principio dijimos que la x iba a ser la cantidad de partidas ganadas. Entonces ahora sabemos que la cantidad de partidas ganadas es 10. Ganó 10 partidas. Y entonces, ¿cuántas partidas son perdidas? Son 15 menos x. Ahora que sabemos que x es 10, sería 15 menos 10. Por lo tanto, la cantidad de partidas perdidas es de 5. ¿Cómo podríamos hacer una comprobación de esto? Bueno, ahora sabemos que son 10 partidas ganadas y recibió 7 quetzales por cada partida que ganó. Podemos multiplicar, ¿verdad? 7 por 10 para ver cuánto ganó en total. Y ahora que sabemos que las partidas perdidas son 5 y sabemos que tenía que pagar 3 quetzales por cada partida perdida, entonces podemos multiplicar cuánto dinero tuvo que pagar. 3 quetzales por 5 partidas perdidas, 15. Y entonces al hacer esas cuentas, 7 por 10 que ganó, 70. 3 por 5 que es lo que tenía que pagar, 15. Y al restar 70 menos 15 quedan 55, que es lo que el problema nos indicaba. Y ahora ya podemos decir entonces que la respuesta es que son 10 partidas ganadas y 5 partidas perdidas. Y así es como se pueden resolver los problemas por medio de usar ecuaciones enteras de primer grado con una incógnita.